Qué día para hablar de integridad, ¿no? Pero en realidad cada vez que nos hemos juntado en los años que llevamos trabajando en el instituto, siempre ha habido algo que ha hecho que este tema sea de gran actualidad. Y me habían pedido que me refiriera esencialmente al sector privado y al trabajo en integridad que estamos haciendo a nivel global, tanto desde el Foro Económico Mundial como desde el Consejo de Anticorrupción de ese organismo que yo copresido, así como del Global Compact de Naciones Unidas. Pero antes de empezar y tomando las palabras de Alejandro, me gustaría reflexionar sobre el contexto en que todos nosotros, desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde el sector público, trabajamos por integridad y hay mucha gente que trabaja por establecer una cultura de integridad, un modo de actuar donde ciertos valores básicos sean respetados. Y eso es muy difícil de hacer en un contexto donde los consensos valorativos básicos sobre lo que está bien y lo que está mal están rotos. En contextos de lo que yo llamo la cultura cambalache, donde todo es lo mismo, nada es mejor, todos somos iguales. Bueno, yo creo que no todos somos iguales y no todo está bien y no todo da lo mismo. Y la reconstrucción de ese consenso básico implica que tengamos que trabajar en una acción colectiva. No lo podemos hacer solo desde la sociedad civil, no lo puede hacer solamente el Estado, porque esto no es cuestión de aprobar leyes ni de emitir fallos. Esta es una tarea de todos, siempre que estemos dispuestos a salir de la cultura cambalache. Este encuentro nos permite hoy, en medio de la cultura cambalache argentina, reflexionar, hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hacemos. Esto es como predicar a los conversos, todos los que están acá están convencidos de lo mismo. Tenemos que hacer una pausa y ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo podemos coordinar nuestras acciones para empezar a generar esa cultura, que es el contexto donde luego vamos a trabajar desde los distintos sectores. Y viniendo ya a lo que me pidieron que les contara, a nivel global, la preocupación por la cultura de integridad es una de las prioridades. Y el problema de la corrupción no es un problema ni exclusivamente argentino ni latinoamericano, es un problema global, en que aún los estados y países que aparecen rankeados muy bien en el índice de percepción de corrupción que todo el mundo espera en el mes de enero de cada año, aún esos países, los países nórdicos, Europa occidental, aún esos países son parte del problema. Y esa discusión ha tomado un lugar destacado en la agenda, sobre todo a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Porque quedó claro que la corrupción afecta la democracia, afecta el Estado de Derecho e incentiva a los gobiernos autocráticos. El lavado de dinero es un tema central como facilitador de la corrupción. Y quedó claro, y ustedes recordarán las sanciones que se aplicaron y los decomisos de yates a través del mundo, quedó claro que el dinero que se pierde en corrupción en los países percibidos como corruptos termina en la City de Londres, en la industria del lujo en París, en la industria inmobiliaria en Nueva York o en el mercado de arte en Ginebra. Y esos países percibidos como transparentes en su sector público son facilitadores de un elemento central en la corrupción, que no es solo esconder el producido de la corrupción,
y gozar de inmunidad o impunidad, sino también la posibilidad de disfrutar el producto de la corrupción. Y ese facilitar el disfrute del producto de corrupción es un gran incentivo para mantener una situación que, como les decía, es global, preocupa al mundo entero. La lucha por la transparencia y la integridad se mantiene estancada en los últimos 12 años. Tenemos que dar un paso adelante. Y en el sector privado, lo que estamos trabajando es esencialmente cómo dar un paso adelante desde el compliance hacia la integridad. El compliance, la disciplina de cumplimiento, fue un gran avance en materia de integridad en las empresas. Pero el compliance ha quedado a lo largo de los años corto de espacio. Necesitamos algo más. Por eso, desde el Foro Económico Mundial, trabajamos en una Agenda 2030 de lo que nosotros llamamos la integridad más allá del compliance. El compliance sigue cumpliendo una función, pero es una función muy ligada al enfoque legal, al enfoque de la protección frente a las regulaciones del Estado, del seguimiento para evitar que esas regulaciones sean violadas y causen daño a las empresas. Lo que se pide hoy, lo que se busca hoy, y muchas empresas a nivel internacional ya están haciendo, y supongo que algunas a nivel nacional también, es poner el acento y la atención no solo en el aspecto legal de las regulaciones, sino también en la respuesta con integridad y honestidad de las empresas frente al impacto social que producen, frente a su impacto en materia de clima, frente a su impacto en materia de derechos, igualdad, no discriminación, inclusión, frente a, y esto es quizás el último desarrollo, la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. En países como Estados Unidos, los Integrity Officers están viendo el reclamo de un posicionamiento en materia de defensa de los derechos políticos, los derechos al voto, el derecho al voto, la registración, el pronunciarse claramente sobre el Estado de Derecho como el marco jurídico en el que deben todos trabajar en una sociedad. Y esa es una demanda nueva, esa es una demanda de tipo del impacto político de las empresas. Tradicionalmente, esa agenda de integridad empieza obviamente por los famosos códigos de ética o códigos de integridad, las reglas de las empresas. Pero con las reglas no alcanza, las reglas son necesarias en todos estos temas, pero no alcanza. Es necesario que la conducta de todos los actores en la empresa sea conteste con las reglas que impone. Recuerdo alguna reunión de compliance en Argentina y creo que Gustavo estaba también, así que se acordará. Pregunté cuántos de ustedes eran oficiales de compliance. ¿Cuántos de ustedes han firmado el código de ética de la empresa? Por supuesto, todo el mundo levantó la mano. Después pregunté si alguno podía decirme algo, un principio que estuviera en el código. Y no logré que nadie dijera nada, aunque eran principios obvios. Entonces, las reglas están, pero lo que es necesario es ajustar la conducta a esa regla. Y eso pasa con la sociedad, y pasa con los políticos, pasa con todo el mundo. Nosotros en Argentina tenemos la costumbre de creer que las leyes son la solución a los problemas. Tenemos un problema, aprobamos una ley, problema solucionado. Pero lo decimos en una cultura anómica, donde el valor de las normas es prácticamente cero. Entonces necesitamos las reglas, pero necesitamos una conducta y necesitamos un liderazgo ético. Y eso es central. Las conversaciones que nosotros sostenemos a nivel del foro indican que, o nos hacen sugerir,
que este tema debe elevar al nivel del directorio. No podemos tener empresas, como me ha pasado visitando algunas empresas, hablando con el presidente y el directorio, que me diga, ya voy a llamar a las chicas de compliance. Eso solo, no necesité escuchar a las chicas de compliance para saber cuál era el respeto que en esa empresa se tenía por la disciplina de compliance. Imagínense si empezábamos a hablar de integridad. Entonces, los boards, los directorios, tienen que ser parte de este liderazgo de integridad. Y no basta con el conocimiento formal, con haber leído. Hay que entrenar al personal, hay que entrenar a todos los equipos para que sepan enfrentar los dilemas que los problemas de integridad plantean para cualquiera que tiene que tomar decisiones. Y les cuento algo que preparando esta charla leía. Se supone que alguien que sabe mucho de ética debería tener una conducta acorde. Hay un estudio muy interesante en la Universidad de California que estudió cuáles eran los libros que se robaban de las bibliotecas y que no se devolvían. Y resultaron ser los libros más sofisticados en materia de ética, no una cosa elemental, sino libros profundos sobre conflictos éticos o perspectivas éticas. La conclusión es más o menos clara, aunque no quisieron decir quiénes eran aquellos que habían tomado prestado esos libros y no los habían devuelto. Pero eso era para personas interesadas en el tema ético y formadas en el tema ético. Así que leer el código o saber contestar algunas preguntas no es suficiente. Y lo que necesitamos es coherencia. Coherencia entre esos principios y otras reglas de la empresa. Por ejemplo, el tema de los bonos de compensación anual o por resultado, en muchas empresas chocan con los principios que establece el Código de Éticas en cuanto a no aceptar o cero tolerancia para coimas, pagos de facilitación, etc. Y luego, los bonos se otorgan en función de resultados que no tienen nada que ver con haber respetado o no ese principio de ética. Y otra vez esa falta de coherencia es un mensaje realmente nefasto para la integridad. Y les cuento otra anécdota. Dos de las firmas de auditoría internacionales más importantes tuvieron que pagar en los últimos años, una $100 millones y la otra $50 millones por una penalidad que tenía que ver con una cuestión de ética. Ustedes me dirán, coimearon a un funcionario en el extranjero, alguna cosa por el estilo. No, hicieron trampa en los exámenes. Eso les sonará conocido acá, el Consejo de la Magistratura también tuvo algunos jueces actuales que llegaban con los exámenes ya hechos porque les habían pasado las preguntas. Bueno, eso fue lo que pasó en estas dos empresas y, por supuesto, las agencias correspondientes de Estados Unidos investigaron el caso, aplicaron esas sanciones. ¿Por qué? Porque se bajaba, por ejemplo, en los exámenes online, cuando se bajaba el examen para hacerlo, había, por un error técnico, la posibilidad de bajar el nivel de aprobación. Entonces, si lo que uno recibía decía hay que aprobar el 50% de las preguntas, el oficial de la empresa que lo recibía para hacerlo o para hacérselo hacer a sus dependientes, ponía con el 25% está aprobado. El algoritmo leía 25% aprobado, fantástico. Bueno, la coherencia es central. No solo en estos temas, la coherencia es central en nuestras vidas si es que queremos actuar con integridad. Esta coherencia se traduce en Argentina a resistir el archivo. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuáles son los temas que más importan en materia de integridad actualmente en el sector privado, sobre todo en su relación con el sector público? El tema de los conflictos de interés.
Si no la han visto, les recomiendo Inside Job, referida a la burbuja del 2008, de los derivatives en Estados Unidos. Y es una película documental que pueden ver en YouTube, donde los oficiales de integridad, los CEOs de las empresas involucradas en esta maniobra, que era claro que iba a producir el resultado que produjo, con mucho daño a la sociedad y con mucho daño en función de desconfianza en las instituciones, cuando les preguntan, ¿usted no cree que había un conflicto de interés? Ponen cara de, no, conflicto de interés. A un investigador de la Universidad de Harvard, un economista que hace un paper a favor de la seguridad y solidez del sistema bancario en Islandia, primer debacle que se produce en esta serie dominó, le preguntan si no había declarado el conflicto de interés de quien estaba financiando el paper, que era el Banco de Desarrollo de Islandia. Y contesta que no, que él no dice quién financia sus papers, porque no entiende que haya ningún conflicto de interés. Bueno, los conflictos de interés se dan en todos los sectores, público, privado, político, personal y académico también. Y a eso tenemos que prestar mucha atención. Para no extenderme, voy a ir directo a un tema relativamente moderno en la disciplina de la integridad, que plantea muchísimos desafíos que puede causar daños a las empresas si toman las decisiones equivocadas, que es la demanda de posicionamiento en temas que van más allá de los temas tradicionales de las empresas. Esta es una tendencia que ha surgido en los últimos 5 o 6 años a nivel global, que hace que empleados, por ejemplo en las tecnológicas, los empleados han sido claves en la demanda de posicionamiento sobre algunos temas, los consumidores, los stakeholders en general, por supuesto que los accionistas en algunas, los inversores, hay fondos de inversión que ya están mandando mensajes escritos claros pidiéndole a las empresas que tomen posición respecto a algunos temas de interés para la sociedad. Hay algunos que son relativamente menores, como la necesidad que tuvieron algunas empresas en Carolina del Norte hace algunos años de tomar posición sobre la ley de baños, de sanitarios, porque había un proyecto de ley que establecía que las personas debían ir al baño según el sexo de nacimiento, digamos. Y por supuesto que eso generó en la sociedad mucho malestar y las empresas tuvieron que tomar posición respecto a esto, que era un tema menor. Cuando se produce la invasión a Rusia, ustedes recordarán la presión mundial para que muchas empresas se retiraran de Rusia o apoyaran a Ucrania en forma clara. Y hubo, y si uno lo analiza después, una distancia en el tiempo en cuanto a las reacciones. Hubo unas empresas que actuaron primero y se retiraron y cerraron sus negocios o clausuraron sus negocios en Rusia, y otras que quisieron hacer balance teniendo en cuenta no la demanda social global sobre el tema, sino probablemente un cálculo de negocio. Y esto ha abierto toda una disciplina de discusión entre quienes hacen integridad en el sector privado sobre cuáles son los criterios que se pueden tomar frente a esto. En Estados Unidos hoy se exige, y muchas empresas sin necesidad de que empezara la demanda, tomaron posición respecto al aborto, por ejemplo. Posición no solo a través de firmas de declaraciones conjuntas, y la acción colectiva es uno de los mecanismos utilizados para compartir el riesgo, sino también disposiciones que tienen que ver con sus respectivas oficinas de recursos humanos,
protección a las personas que quieran abortar en casos de estados que van a prohibir o ya han prohibido la práctica, salario extra, acompañamiento. Muchas han tenido que tomar, muchas de las tecnológicas han tenido que tomar medidas en materia de protección reforzada de la encriptación de mensajes, aún frente a algunas demandas de las autoridades judiciales americanas que ya se han producido y han pedido que las empresas como Google, por ejemplo, den información sobre aquellas personas que se contactan con clínicas de aborto o que tocan el tema aborto, y ustedes saben que los algoritmos pueden detectar ese tipo de información. Entonces lo que se está discutiendo hoy es cómo hacer que esa información, que es sensible, no sea captable y guardada por las empresas de comunicación para poder responder frente a la demanda de una autoridad judicial. No tengo esa información, porque si la tienen, están en un problema y deben responder. Otro de los temas claramente son los temas de discriminación racial, inclusión, etcétera, etcétera. El criterio que hasta ahora está prevaleciendo es el de hacer un test de relevancia en cuanto a este tema. ¿Es relevante para lo que hacemos nosotros? ¿Es relevante para lo que hacemos en sentido de negocio? ¿Es relevante para nuestros valores, aquellos que decimos que tenemos en el Código de Integridad? ¿Es relevante para las demandas de nuestros consumidores, de nuestros empleados, de nuestros accionistas? Y obviamente, como todos ustedes, que son personas que deciden esto a diario, se imaginarán, plantea muchísimos dilemas y muchísimos riesgos. ¿Quién debe tomar la decisión? En los primeros momentos, el oficial de integridad o el equipo legal fue el encargado de hacerse cargo de este problema. La recomendación hoy es que estas decisiones deben ser tomadas por un equipo complejo en una empresa, que debería estar listo para saber tomar decisiones frente a estas demandas en forma rápida, que incluya el board, el CEO, el equipo de comunicación, por supuesto, y el equipo de integridad. Y una última cosa, que es la necesidad para generar una cultura de integridad, de no dejar a las chicas de compliance o al oficial de integridad solos, encapsulados en un nicho. Ese enfoque lleva a las empresas a no poder crear una cultura de integridad o a cometer errores que afectan su reputación. Este es un tema para trabajar integralmente. Y en este sentido del posicionamiento, más que nunca, si el posicionamiento de la empresa se toma en un espacio A, pero las decisiones de financiamiento de candidatos o de financiamiento de la política o de lobby se toman en un lugar B, es muy probable que choquen. Estas decisiones deben ser decisiones que muestren la cultura de integridad de una empresa, que no se puede hacer en nichos y que debe llegar al máximo nivel de la empresa si queremos empresas con cultura de integridad y si queremos empresas que ayuden desde esa cultura de integridad a que los países dejen de seguir la cultura cambalache y empiecen a discutir de nuevo qué está bien y qué está mal y que no todo es lo mismo. Muchas gracias.